Bienvenidos a mi canal, yo soy Cristian y hoy vamos a caminar todo el castillo de Cullera. Este es un castillo que está construido estratégicamente en una montaña de 200 metros al lado de la desembocadura del río Júcar, al lado del mar Mediterráneo, y que forma parte de una red defensiva construida por los musulmanes alrededor del siglo X, entre los que están también el castillo de Sagunto o el castillo de Yatio. Fue en origen un castillo principalmente para la defensa y la vigilancia de las costas y la desembocadura del Júcar, que al ser un río navegable hasta Alcira, sirvió como vía de salida de la madera de las serranías de Cuenca con destino a astilleros de Denia y para la actividad de la construcción en Valencia, para ser utilizados más tarde como castillo y refugio de la población de las alquerías musulmanas de la época. Ya en el siglo XII, en la época almohade, a partir de ataques constantes de los reinos cristianos, junto con la creación de un pequeño arrabal a los pies de la montaña, es que se decide construir la segunda albacara, o complejo amurallado externo. La mejora de las defensas va a ser habitual en esta época. Las murallas externas fueron construidas principalmente durante la época islámica en el siglo XI y XII. Estamos en la Sierra del Zorro. Es la montaña donde está emplazado el castillo, y lo que está a mi izquierda es la torre de Santa Ana o de la Reina Mora. Es la primera, esta está restaurada, de 5 torres que formaban parte de una muralla defensiva externa que hoy ya no existe y que fue destruida en el siglo XVIII, y que formaban dentro un espacio defensivo conocido como albacara. Es la última torre defensiva que se construyó en la albacara externa, tras los ataques de piratas berbéricos en 1550, para proteger Cullera de incursiones marítimas, lo que lo convirtió en un punto defensivo muy importante en la ciudad. Originalmente contaba con almenas en la parte superior y 2 pisos, lo que le permitía controlar tanto el acceso marítimo como la vigilancia sobre la ciudad. Atrás quedó la torre de Santa Ana, que era también la puerta de entrada que tenía la muralla hacia el castillo. Lo que está a mi derecha es la parte que está al exterior. La muralla discurría por este camino y hacia la izquierda es ya el interior de la zona amurallada y más arriba está el castillo. La Torre Miranda es la torre ubicada más al sur de la montaña. Es una torre de sección casi rectangular con un basamento cimentado en la propia roca, abierta hacia el interior. Se han encontrado restos de una torre anterior, lo que indicaba que la Torre Miranda fue adaptada y reforzada a lo largo del tiempo. Esa es una parte de la antigua muralla y se puede ver cómo discurría el camino hasta la torre octogonal. Tras la reconquista cristiana en el siglo XIII, la muralla fue reforzada y ampliada principalmente debido al acoso de piratas berbéricos. La torre que tengo a mi lado es la Torre del Racó de la Salud. Es la única de las torres que formaba parte de la muralla defensiva que no estaba abierta al interior. Está claramente restaurada, la parte interior era habitable y la parte superior está almenada porque era una torre defensiva. La Torre del Racó está situada en la ladera sureste, con una altura máxima de unos 15 metros. Se pueden diferenciar 3 niveles en su desarrollo vertical: una base maciza, un cuerpo abovedado y una cubierta almenada. Al igual que la Torre de Santa Ana, esta torre jugaba un rol crucial en la vigilancia y la defensa del área, protegiendo tanto el castillo como los caminos circundantes. Estas torres se conectaban con otros elementos del recinto fortificado, permitiendo una defensa integral y coordinada del castillo y sus alrededores. Esto que está aquí es la última torre que tenía la muralla defensiva del castillo. Es una torre de sección octogonal, de la que se conocen muy pocas en la península ibérica y es la única de la Comunidad Valenciana. Lo que se sabe es que no tenía piso interno como otras torres de la misma muralla y que probablemente en su parte más alta, arriba, estaba almenada por una cuestión defensiva. Aquí adentro está el basamento de la torre.
Antes se sabe que fue una torre circular, de sección circular, en el siglo XI cuando se construyó. Luego en el siglo XII, en la época almohade, se reforzó y más tarde se construyó la torre que vemos hoy, que está reformada, de sección octogonal. Su diseño de sección octogonal la hace única entre las torres del castillo. Este diseño es característico de la arquitectura almohade, un estilo que se desarrolló en la península ibérica durante los siglos XII y XIII. Constituía otra ubicación para vigilar la entrada del castillo, sobre todo por su muy buena altura en el extremo oriental del complejo. El diseño poligonal ofrecía ventajas defensivas al permitir una mejor distribución del peso y una mayor resistencia a ataques. La torre fue construida utilizando técnicas de tapial, un método que implica compactar tierra húmeda en capas. La torre presenta una estructura de dos cuerpos, donde el interior es circular y está rodeada por un cuerpo exterior octogonal. El santuario de la Virgen del Castillo de Cullera fue construido entre 1891 y 1897, debido a la creciente devoción de los habitantes de Cullera hacia la Virgen de la Encarnación, patrona de la ciudad. La entrada, desde una vista aérea, tiene forma de zigzag, lo cual es un estilo propio de la arquitectura musulmana y que dificultaba la entrada de los enemigos. La arquitectura de este sector del castillo ya refleja la influencia cristiana con arcos apuntados y bóvedas de crucería, y da una idea de la fecha de construcción, entre los siglos XV y XVI. Actualmente alberga el Museo Arqueológico Municipal. Se pensó originalmente para ser usado como refectorio, es decir, como sala comedor para monjes. Lo que está a mis espaldas es la torre más alta del castillo, la Torre Mayor. Debajo se encuentra el baluarte. Ahora estamos en el patio de los aljibes, que es la parte central y distribuidora del castillo. Originariamente estaba mucho más abajo, pero se fue rellenando en los siglos posteriores y quedó a esta altura, digamos. De este lado está el Salón de las Armas y en aquel lado estamos en la Torre Blanca, que es la segunda torre defensiva más alta del castillo. Este es más o menos el tamaño y la distribución de los espacios que tiene el castillo de Cullera. El patio de aljibes era la parte central del castillo, cuyo suelo se fue rellenando en los siglos XVI y XVIII porque el nivel original estaba mucho más bajo. Albergaba los aljibes y en épocas de asedio aseguraba el suministro de agua. La sala de armas era un espacio fundamental dentro de la fortaleza. Estaba dedicado al almacenamiento y el mantenimiento de las armas y armaduras utilizadas por los defensores del castillo. Esta sala servía como depósito para espadas, lanzas, arcos, ballestas y otras armas, además de equipos. Esta vista empieza desde la Torre Mayor del castillo, que está ubicada en la parte más al norte del castillo y es la más alta. Es quizá el último bastión defensivo que tenía la fortaleza en el caso de ataques. Fue construida en el siglo XIII, en la época cristiana, sobre otras que ya estaban construidas pero que eran más pequeñas y que se pueden ver en la fachada. Era un lugar importante del castillo porque es el más alto, tiene 16 metros de altura, se nota cuando se ve de costado. Y era un lugar importante porque se hacían ceremonias como toma de juramento de vasallos, guerreros y otro tipo de cosas. En el interior de la Torre Mayor no solo se encuentran restos arquitectónicos de su historia defensiva, sino que también sirve actualmente como parte de la estructura del castillo donde se realizan actividades culturales. El baluarte servía como emplazamiento para la artillería, como los cañones de largo alcance, y fue una adaptación clave cuando las armas de fuego comenzaron a dominar las técnicas de defensa. En 1938, Jaime I ya había logrado una serie de victorias en la región sobre los reinos musulmanes. La ciudad de Valencia y otros territorios circundantes estaban bajo control cristiano y Cullera se convirtió en un objetivo estratégico debido a su posición defensiva en una colina frente al mar. Cullera era importante por su ubicación estratégica
por su control sobre las rutas comerciales y la seguridad de la región. Por lo tanto, conquistarla ayudaría a consolidar el dominio de la Corona de Aragón desde el norte hasta la desembocadura del río Júcar. La conquista comenzó con un asedio que se llevó a cabo en un contexto de enfrentamientos. Durante el asedio se utilizaron diversas técnicas, incluyendo el uso de maquinarias como catapultas y torres de asedio, así como el bloqueo para cortar suministros a los defensores musulmanes. Después de un tiempo, la fortaleza de Cullera finalmente capituló. El castillo fue tomado por las fuerzas aragonesas en 1239. Se estableció un acuerdo en el que los musulmanes que se rendían podían conservar su vida y propiedades, pero la fortaleza y el territorio fueron incorporados al dominio cristiano. La nueva posición tomada sirvió de plataforma para el resto de la expansión del reino de Aragón hacia el sur, con la captura de Alcira, Denia y Xàtiva en los años posteriores. En el contexto de la Guerra de los Dos Pedros, alrededor del año 1364, Cullera se encontraba bajo el control de la Corona de Aragón. Durante este conflicto, el reino de Valencia, al que pertenecía Cullera, era una parte fundamental de los territorios aragoneses gobernados por Pedro IV de Aragón. Aunque las fuerzas castellanas, lideradas por Pedro I de Castilla, realizaron varias incursiones y campañas en tierras valencianas durante la guerra, la región de Cullera y su castillo permanecieron bajo el dominio aragonés. Pedro IV defendió fuertemente estos territorios cercanos a los límites del reino contra los ataques castellanos, quienes no lograron tomar control de Cullera de manera duradera. El castillo de Cullera es un testimonio de la historia y las culturas que han dado forma a esta región. Desde su origen islámico hasta su importancia durante la reconquista cristiana y la construcción de la capilla, este castillo ha sido un pilar fundamental en la defensa y la espiritualidad de Cullera. Si llegaste hasta aquí, significa que te gustó el video. Te pido que te suscribas y le des like o lo compartas. Es la mejor manera de apoyar este tipo de proyectos y además es gratis. Nos vemos en el próximo. Chao.